Muy bien, y les voy a pedir otro favor. Vamos a estar muy atentos con la Biblia en la mano. ¿Trajeron la Biblia? ¿Sí trajeron la Biblia? Bueno, algunos levantan el celular y es válido. En estos tiempos el celular tiene la Biblia y bueno, ahí está la palabra también. Entonces vamos a ir en un recorrido de algunos textos que quiero que estén muy atentos para poder compartir esta palabra que el Señor también ha traído. Y vamos a abrir Mateo, el libro de Mateo, la carta de Mateo 22, capítulo 22, y vamos a leer del 34 al 40. ¿Lo tienen? Si no, aquí lo podemos ver en pantalla. Lo voy a leer. Dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Fíjense la situación que se está viviendo. Dice que los fariseos, los expertos en la ley, los que conocían la ley, dice que se reunieron para que al oír que Jesús había hecho callar ¿a quiénes? A los saduceos. O sea, como que ellos dijeron, bueno, si Jesús cayó a eso, a nosotros los fariseos íbamos a mostrarle quién es el que sabe. Y les vamos a demostrar no solamente a Jesús, a tenderle la trampa, sino a mostrarle a los saduceos que nosotros somos más, dijeron los fariseos. Y entonces uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y respondió Jesús: ama al Señor tu Dios. Esto lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y fíjense que aquí tremenda respuesta de Jesús. Querían tenderle una trampa, dice ahí en la palabra. Y Jesús resume toda la ley, todo lo que estaba establecido en la ley, en algo tan sencillo y tan, podríamos decir, tan simple, pero tremendamente poderoso. Y es que a mí me agrada las respuestas de Jesús porque no entra en conflictos teológicos, no entra de pronto en esa forma de querer mostrar que sabe y que conoce con términos. No, simplemente su respuesta es: ama. Ya, ahí está resumida la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarás al Señor tu Dios. Y aquí hay que entrar ahora a definir. El título de la predicación es ¿quién es mi prójimo? Pero para poder saber quién es mi prójimo, tenemos que responder, nuestra pregunta es: ¿quién es Dios? Porque la ley, cuando la resume el Señor, antepone al prójimo, antepone a Dios. Y entonces tenemos que ir a mirar quién es Dios. Vamos a introducir aquí a Jesús. Me agradan las canciones de hoy porque todas estaban enfocadas en Jesús y su gloria y su poder y su amor y que es santo, y esto es tremendamente valioso. Y vamos a ir a Juan 1:18. Juan 1:18. Y dice lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto nunca. ¿Qué significa esto? Que nunca, es nunca. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea que nosotros hemos crecido en nuestra vida, y yo recuerdo que el concepto de Dios desde niño le empiezan a generar en la mente de cada persona un concepto de Dios. Y entonces para muchos imaginamos cómo es Dios, lo imaginamos grande, con barba, no sé cómo lo imaginaba usted, pero yo tenía una imaginación muy amplia y en un trono poderoso, y esa era la imagen que se había creado de Dios. En algunos casos era un Dios castigador, porque los papás decían: si usted no hace caso, Dios lo castiga. A ustedes no lo han dicho, ¿verdad? ¿No? Ni tampoco se lo dijeron. Bueno,
Y ese era el concepto con el que crecimos. Incluso de la misma sociedad hay un concepto que empezamos a generar en nuestra mente de Dios. La misma iglesia empieza a generar un concepto de lo que es Dios. Pero aquí viene algo bien interesante según este versículo que leíamos de Juan 1:18. Y dice que a Dios nadie nunca lo ha visto. Nunca. Solamente su Hijo nos lo ha dado a conocer. O sea que en este mandamiento en el que leíamos ahora, que Jesús resume toda la ley, dice: amarás al Señor tu Dios. Para nosotros es importante entender que este mandamiento lo podemos ahora especificar diciendo: amarás al Señor Jesús, que es quien nos ha mostrado realmente Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Como lo dice Juan 1:18. Y entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, el Jesús de los evangelios, que nos lo muestra los evangelios, de la forma como era, porque realmente es sorprendente saber que la actitud que tenía Jesús era muy contraria a los conceptos que nosotros aprendimos de Dios. ¿Y en qué sentido? En que normalmente siempre era el concepto que traíamos es que el que la hace la paga, y si usted hizo algo mal tiene su castigo, y ahora entonces es imposible que yo ame a alguien que me ha hecho mal. Pero Jesús viene y muestra todo lo contrario de eso que se había creado en la mente de muchas personas. Y el concepto de idea de Dios que tenemos nosotros es muy diferente al que Jesús muestra. Entonces es necesario que podamos nosotros renunciar a muchos conceptos de lo que se crearon en nuestra vida de lo que es Dios. Entonces, basado en eso, ustedes se dan cuenta que Jesús se enfrentó a muchos problemas por querer supuestamente llevar la contraria de lo que estaba establecido en la ley. Y muchas veces consultaban la ley para hacer caer a Jesús, para tenderle una trampa. Y ese era el objetivo todo el tiempo, de poder hacer caer a Jesús. Y lo hacían basado en la ley. Y entonces Jesús se metió en muchos problemas. Y en algún momento, ahora vamos a leer en Levítico 19, del 17 al 18. Y vamos a leer quién es el prójimo según el concepto que se tenía por parte de los judíos. Y dice: no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y entonces para los judíos, ¿quién era el prójimo? Según lo que leemos ahí, ¿quién era el prójimo para los judíos? Dice que eran los hijos de tu pueblo. Según el concepto que dice ahí, amarás a tu prójimo. Bueno, sí, ahí estamos. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo. Entonces, para los judíos, el prójimo era, digamos, como en este tiempo, si lo traemos a este tiempo, era nuestro hermano aquí en la iglesia. Ese era nuestro prójimo. Y bueno, si lo extendemos un poco más, los de asambleas de Dios, eso era nuestro prójimo. Y eso era lo que decían los judíos: los hijos de tu pueblo, ese era el prójimo, o sea, amarán a ellos. De ahí para allá, ellos no respondían. Ellos decían: bueno, yo respondo y mi prójimo son los que están aquí, los que están en la iglesia, las generaciones siguientes, pero no más. Entonces Jesús viene y resignifica el concepto de prójimo. Y viene y le da un cambio total y amplía el concepto de prójimo delante del pueblo judío. Y entonces Jesús siempre, esto puede sonar algo extraño, pero Jesús siempre confundía. No era confuso, pero sí confundía a las personas. Y eso pasa cuando usted y yo también hablamos del evangelio. Siempre va a generar confusión. ¿Por qué razón? Porque el concepto del mundo, las leyes del mundo, las normas del mundo, son del mundo. Y Jesús viene a redefinir muchas cosas. Y cada vez que Él enseñaba, confundía.
a la gente. Es más, cada vez que alguien se para aquí a predicar, muchos de nosotros salimos, decimos en Colombia, con el coco rayado. Salimos confundidos, porque a veces creemos que lo que estábamos haciendo estaba correcto, pero Jesús dice, no, no, no. Recuerdan que antes se había dicho que se hacía esto, pero ahora yo digo que se debe hacer esto. Decía Jesús, ya lo vamos a leer ahora. Entonces, Jesús siempre confundía al que estaba escuchando, incluso pues hoy en día seguimos confundidos con algunas de las cosas que en la palabra se expresan basadas en los conceptos reales de Dios, no basadas en los conceptos que tenemos en nuestra mente, lo que creemos y consideramos que debe ser. Y el Evangelio, cuando es escuchado, siempre pues va a dar vuelta a nuestra mente, ¿sí? Siempre nos va a volver como a formatear y a decir, bueno, esto que ya usted pensaba no es, ahora hay que cambiar y seguir adelante. Eso era lo que pasaba cuando Jesús enseñaba. Entonces, vamos a abrir en Mateo 5:43. Vamos a abrir Mateo 5:43. Y vamos a leer cómo Jesús amplía no solo a los de mi iglesia, que era lo que decían los judíos, sino también ahora a la gente de afuera. Y dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjense que esa era la ley, y eso era lo que se había establecido en tiempos antiguos. Y entonces Jesús viene a redefinir y ampliar el concepto del prójimo. Y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y uno dice, uy, pero esto no es, o sea, yo no creo. ¿Cómo voy a orar por el que me robó? ¿Cómo voy a orar por aquel que me hizo daño? El que se metió ahí en medio de mi relación. ¿Cómo voy a orar por el que me trató, me golpeó, no sé? Pero no es fácil, ¿verdad? Y ese es el concepto y lo que llega realmente a nuestra vida cuando entendemos que el evangelio basado en Jesús genera confusión, trae cambio y nos permite a nosotros resignificar y ampliar el concepto que tenemos de prójimo. Y bueno, Jesús en medio de su sencillez, en medio de la forma como Él se expresaba constantemente, que a veces la gente quedaba esperando una respuesta mucho más fuerte y Jesús era muy calmado y decía cosas tan sencillas como la que vamos a leer en Lucas 25:48, da una respuesta a otra pregunta que le hacen a Jesús y nuevamente pensando en hacerlo caer, pensando en tenderle una trampa. Y entonces Lucas 25-28 dice lo siguiente: y he aquí cierto maestro de la ley, otra vez, otro conocedor, otro maestro de la ley, se levantó para probarle diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense cómo el Señor en varias oportunidades tocaba el mismo tema, tocaba la misma situación. Y esto es porque realmente necesitamos entender lo valioso que hay en el amar. Y dice, le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Le dice el Señor a este maestro de la ley. Y esa sencillez del Señor, donde una pregunta supuestamente el que dijo, no, yo lo voy a probar con esta pregunta, o sea que no era una pregunta sencilla o cualquiera, era una pregunta para probar y descalificar y poder también hacer caer al Señor. Y él simplemente le dice, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Él le responde y Jesús le dice, ok, ve y haz tú lo mismo. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Amar. Esa fue la respuesta que Jesús le dio.
Lo único que tienes que hacer para heredar la vida eterna, ¿qué es? Amar. Y vamos a seguir leyendo en Lucas 10:29. Y entonces dice, pero él, nuevamente, él dijo, no, yo no me quedo con eso. Yo, esa respuesta sí, yo no me quedo con eso. Y entonces él dice, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y cuando usted y yo queremos hacerle preguntas a Jesús, queremos hacerle preguntas a Dios, tenemos que abrocharnos el cinturón porque la respuesta que va a dar en muchas ocasiones puede incomodar y en muchas ocasiones puede también generar confusión. Y entonces pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y vamos a leer en Lucas 10:30-37. Esta es la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan? Dice, respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y esto es una parábola escandalosa en la Biblia. ¿Y escandalosa en qué sentido? En que primero los que estaban alrededor de Jesús eran precisamente sacerdotes, maestros de la ley, levitas. Ese era el público que estaba ahí rodeando a Jesús. Y le hacen tremenda pregunta y entonces Jesús los coge de ejemplo a ellos mismos. Tremenda situación, se estaba metiendo en tremenda situación. Y entonces empieza a relatar la historia y empieza a decir, es que un sacerdote, y ahí estaba el sacerdote. Y uno dice, wow, se puso tensa la situación. Y después dijo, y un levita, y ahí estaba el levita. Y supuestamente el siguiente personaje que debía haber introducido en esa historia era el judío o el israelita. Y no lo hizo. ¿A quién introdujo en la historia? A un samaritano. Y el samaritano, pues entendemos que era una persona o era esa cultura que estaba o que tenía una doctrina errada. Y doctrina errada, ¿por qué? Porque eran conceptos en que decía que a Dios había que adorarlo en el monte Gerizim y por el otro lado decían, no, es que es en Jerusalén. Y esa era la doctrina errada y ese era el problema. Y entonces Jesús toma de ejemplo a un samaritano para mostrar lo que tenía que hacer, para mostrar lo que había que hacer. O sea, el escándalo que se formó en ese momento, yo creo que fue impresionantemente fuerte, porque estaba precisamente diciéndoles, supuestamente ustedes que tienen la sana doctrina, supuestamente ustedes que conocen la ley, supuestamente ustedes que saben lo que tienen que hacer, no lo hacen. Pero viene alguien que también dicen ustedes que no tiene la doctrina correcta y es movido a misericordia. Y hace lo que tiene que hacer por un israelita. Y esta historia, pues yo estoy casi convencido de que esto no fue un invento. Eso fue alguna situación real que se vivió y que Jesús la tomó como ejemplo para poder contestar a esa respuesta que le estaban haciendo. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Y es precisamente pensar quién estaba detrás de ese samaritano y quién motivó a ese samaritano para hacer lo que él hizo. ¿Quién creen ustedes que estaba detrás del samaritano motivando y generando que él pudiera ser movido a misericordia? El Espíritu Santo. Y muchos dirán, wow, ¿cómo así? O sea, ¿el Espíritu Santo puede usar a alguien que no tiene una sana doctrina? Bueno, yo
decía ahorita, puede generar confusión muchas cosas que se predican aquí al frente. No sé si eso le está generando confusión, pero lo que sí es claro para mí y que el Señor mostraba en mi vida es que Él puede usar a quien quiera. Que puede usar incluso al que usted dice, ¿él? O sea, ¿por qué razón esta persona que yo digo, wow, fue movida a misericordia y me ayudó? No sé si a ustedes les ha pasado, si han tenido alguna situación en la que usted está orando por alguna cosa y alguien que no asiste a la iglesia, que no ha recibido al Señor en su corazón, llegó y fue la respuesta de Dios a su oración. Y entonces uno dice, ¿quién movió a esa persona a hacer lo que hizo? El Espíritu Santo, Dios. Y entonces aquí Jesús lo que está haciendo es rompiendo y ampliando el concepto de prójimo, entendiendo que tenemos que ir más allá, no solamente como pensaban los judíos, que es los de la iglesia, los que estamos aquí, sino que afuera están nuestros prójimos. Afuera necesitamos también nosotros entender que hay personas que pueden ser movidas a misericordia, pero que necesitan conocer la verdad. Que necesitan conocer la verdad. Ese samaritano posiblemente fue movido luego a que su doctrina fuera corregida, pero eso no impidió que el Señor pudiera tocar su corazón, y eso no impidió que realmente él pudiera bendecir la vida de este samaritano, de este personaje que fue robado, que fue violentado por estos ladrones. Jesús vino a redefinir lo que es el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué es lo que termina identificándonos a nosotros como pueblo de Dios? Es, muy bien, el amor, pero yo creo que esto es una motivación. Pero lo que nos identifica realmente es el propósito y la misión. Usted puede venir a la iglesia, usted puede haber recibido al Señor en su corazón, y eso está bien, muy bien, porque es parte de lo que el Señor ha dispuesto en la palabra. Pero si usted no cumple el propósito con el cual el Señor lo llamó, o usted no cumple la misión con el cual el Señor lo llamó, Él va a terminar usando a otras personas que posiblemente no han recibido al Señor en su corazón, o que la doctrina es errada, y va a terminar esa otra persona cumpliendo la misión. Y recuerdo la parábola de los dos hijos. ¿Recuerdan la parábola donde habla de los dos hijos, que dice que el papá los llamó? Bueno, no recuerdo el texto, yo sé que ustedes sí lo recuerdan. Dice que el papá llamó a uno y le dijo, bueno, quiero que vaya y haga un trabajo específico que le ordenó. Y él dijo, no voy a ir. Pero después de un rato fue y lo hizo. Después llamó al segundo y le dijo, vaya y haga el trabajo que le voy a decir. Y él dijo, claro que sí, yo lo voy a hacer. Pero nunca fue. Y entonces después pregunta, ¿quién de los dos cree que hizo lo correcto? ¿El primero o el segundo? El primero. Y entonces el Señor cierra con una tremenda palabra y dice que me encantaría poderlo encontrar. Si ustedes me ayudan, me encantaría. Porque dice después, les aseguro que los cobradores de impuestos y las prostitutas irán delante de ustedes al reino de los cielos. Y uno dice, wow, ¿esto qué fue? ¿Esto qué contiene? ¿Y saben por qué? Porque realmente hubo un arrepentimiento. Aunque al principio no lo quisieron hacer, luego lo hicieron y se arrepintieron. Pero a veces cuando dicen, sí, yo, pero nunca hicieron lo que el Señor les había dicho. Y el Señor dice, la respuesta o la persona que va a estar en el reino de los cielos es lo primero. Entonces Jesús vino a definir esto. El samaritano no le interesó que era un israelita, no le interesó, simplemente fue movido a misericordia. Y Mateo 21:43 vamos a leer, y con esto vamos a ir terminando. Dice Mateo 21:43, por esta razón les digo que el reino de Dios les será quitado de ustedes y les será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. Vamos a dejarlo hasta el 43.
Dice que el reino de Dios les será quitado de ustedes y les será entregado al pueblo que producirá los frutos del reino. ¿Y ustedes qué creen que quién estaba produciendo frutos en esta parábola del samaritano? El samaritano estaba produciendo frutos. Y uno dice, tremenda cosa. O sea que realmente el Señor espera que usted y yo podamos cumplir nuestro propósito, podamos cumplir la misión con la que Él nos envió, a través de entender quién es nuestro prójimo, pero también desde la perspectiva de quién es Dios. Y Dios visto desde la perspectiva de Jesús, que es el concepto real de lo que es Dios, que es quien vino a mostrarnos cómo es Dios y quién es Dios. Necesitamos cambiar nuestros conceptos de quién es mi prójimo. Necesitamos entender que el Señor ha dispuesto en nuestra vida la posibilidad también de llegar a muchas más personas, y requerimos de todo el esfuerzo de poder entender que es de la manera que el Señor quiere que nosotros actuemos, llevando al mensaje y llevando la acción a muchas personas allá afuera. Quiero en este momento hacer una invitación, porque somos movidos a misericordia por el amor de Jesús en nuestra vida, por el amor que Jesús ha declarado en nuestra vida, en nuestro corazón. Y no basta tampoco solo con las acciones, necesitamos también creer en nuestro corazón y confiar plenamente de que el Señor me ha librado del mal, me ha salvado. Y quiero invitar a que usted, si el día de hoy quiere entregar su vida al Señor, si el día de hoy también usted dice, bueno, yo creo que he hecho buenas obras, pero es tiempo también de poder entregar mi corazón y de poder enderezar mi vida, de poder entender que no basta solo con decir, es necesario vivir, y quiero vivir para Jesús y quiero vivir para Cristo. Y esto es lo que va a marcar la diferencia entre la iglesia y los de afuera, es Jesús. Amén. Entonces usted va a cerrar sus ojos ahí donde está, y si hay alguien que está viendo esta transmisión también y desea entregar su vida al Señor, ese es un momento preciso para hacerlo. Les voy a guiar en esta oración. Por favor, repita conmigo. Señor Jesús, te doy muchas gracias por haber hecho este sacrificio en la cruz por mí, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú, Dios, has entregado lo más valioso. Has entregado a tu Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Quiero en esta noche abrir mi corazón a ti, pedirte que me perdones, que me ayudes, que realmente necesito de ti, que solo no soy capaz, que he tenido muchas situaciones y tropiezos, que a veces creo que no estoy calificado como para que tú me des la vida eterna. Pero quiero, Señor, abrir mi corazón y recibirte como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque tú, Dios, cambiarás mi vida y mi corazón y me harás una nueva persona. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.